¿Qué es el bautizo? ¿Realmente necesito uno? ¿Es necesario ser bautizado para ser salvo? ¿Quieres saber un poco más sobre este tema tan importante para nuestras vidas? Quédate con nosotros. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que es importante creer, pero Santiago, en la palabra de Dios, también nos dice que los enemigos de Dios, o sea, los demonios, también creen y tiemblan. Ahora no sé si tú estás pensando igual que yo, pero a mí se me hace que incluso ellos llegan a creer un poco más que tú y yo, y que muchas personas más que están en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia en el creer de los demonios y en el creer del cristiano? Mira, continúa diciendo: y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante el bautizo. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué un simple ritual me va a hacer salvo? ¿Qué es en realidad un bautismo? Mira, Marcos 1:4, lo que nos dice la palabra del Señor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y esta es la parte indispensable del tema, la parte que tiene que ver mucho para la salvación en el bautismo. Y es porque este ritual quiere decir que tú mueres a la antigua vida y resucitas a una vida nueva. Quiere decir que este acto es para el perdón de tus pecados. Estás diciendo públicamente que estás aceptando al Señor y públicamente Dios perdona tus pecados. Pero pueden haber muchas preguntas. ¿Qué pasa con las personas que tal vez murieron sin tener oportunidad a un bautismo? ¿Será que todas ellas se van a perder? Porque aquí dice la palabra del Señor que tienes que ser bautizado y creer para ser salvo. Quiero leerte un texto más. Este se encuentra en Lucas 3:21. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo bautizaba, o cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ahora, nosotros leímos en nuestro texto que el bautismo era para perdón de pecados, pero la palabra de Dios también nos dice que Jesús no pecó. Entonces, ¿para qué Él se bautizó? Jesús se bautizó por todos aquellos que no tuvieron oportunidad a un bautismo. Pero entonces, ¿cómo van a ser salvos? Si no conocieron de un bautismo, ¿cómo pueden conocer al Señor en su último momento de vida? Aquellas personas que en el lecho de la muerte, del dolor, se les presenta el Evangelio para que acepten y abracen la promesa, y estas personas aceptan a Jesús en su último momento incluso, Dios abre las puertas de los cielos para ellos también. Acuérdate que Cristo nos dice en su palabra, vamos a leerla, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, Jesús se bautizó para darnos un ejemplo, que tú y yo necesitamos también un bautismo. Morir al viejo hombre y despertar para una nueva vida. Ser sepultados en el agua y renacer para la salvación.
Pero la segunda razón es aún más impactante. Y como te decía, es por aquellas personas que no tuvieron un acceso o un conocimiento para el bautismo. Jesús se bautizó por ellos. No sé si tú recuerdas el caso del ladrón en la cruz. Hubieron dos, y esta será la experiencia también para nuestra vida. Incluso en la hora de la muerte tendremos que tomar una decisión. O aceptas al Señor o no aceptas. En toda tu vida vas a tener que tomar esta decisión. O aceptas al Señor o no lo aceptas. El otro individuo no lo aceptó. Y hasta el último se burló de Dios y de su palabra, de Él. No así la otra persona. Pero Cristo hizo algo más. Le dijo: de cierto te digo que tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Y esta persona murió, no tuvo acceso al bautismo. Pero cree y tenlo por seguro que si él hubiese bajado de la cruz y si ese momento él seguía abrazando esa promesa, él tenía que bautizarse como símbolo o muestra de su creencia en Cristo. Hay muchas personas incluso que pueden estar graves o tener un accidente y se les lleva el evangelio en ese momento, y pueden ellos salvarse también para que se cumpla la palabra de Dios que nos dice. Santiago 5:15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Incluso el más vil y el peor de los pecadores, si acepta esta verdad en el final de sus días o en los minutos finales de su vida, puede llegar a ser salvo. Y tú puedes decir: pero ¿cómo una persona tan perversa Dios puede salvarlo y yo que no soy tan malo? Porque así decimos a veces. La salvación es por gracia, únicamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y la gracia es recibir el regalo inmerecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay pecados grandes y pequeños, todos son iguales a la vista de un Dios santo y perfecto como es Él. Ante nuestra vista hay pecadores más viles que otros, pero la gracia y el poder de Jesús basta para salvar incluso al pecador más empedernido y limpiarlo y convertirlo en una nueva persona. Hay personas que también fueron bautizadas cuando ellas eran pequeñas, pero la palabra de Dios nos decía en Marcos 16:16, el primer texto que leímos: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Es imposible que un niño de 2, 3, 5, 6 meses pueda creer en el Señor. Quiere decir que no está siguiendo los pasos. Partimos por el significado de la palabra bautismo. Y viene del griego bautismo o bautizo, por inmersión, no por aspersión. Quiere decir que tienes que sumergirte en las aguas, no solo salpicarla en tu cabeza. Ejemplo os he dado,
nos dice una vez más Jesús. Estamos viviendo nosotros momentos dramáticos. Muchas veces pensamos que son los últimos de esta tierra y necesitamos tomar una decisión. Necesitas tú tomar una decisión. ¿Decidirás aceptar ese regalo o rechazarlo? Un regalo no tiene valor para el que lo recibe, pero todo regalo tuvo que haber tenido un valor. Aquel que compró ese regalo, aquel que adquirió ese regalo, sabe lo que cuesta, sabe lo preciado que tal vez es. Tú solo puedes recibirlo o rechazarlo. Pero te digo algo en el nombre del Señor, que no hay nada más importante que la salvación. Tú puedes rechazar ese precioso regalo por momentos de diversión tal vez, por pasatiempos sin sentido, por una casa, por un carro, por algún vicio que te está matando hoy, por miedo también, por vanidad, por orgullo. Dios nos dice en su palabra que más fácil puede llegar a entrar un borracho, un delincuente, una persona malvada al reino de Dios que un orgulloso. ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis: yo de nada tengo necesidad, estoy bien. El mensaje del testigo fiel es clave para nuestros días. Aunque lo dice para la iglesia, se puede aplicar también para los que no han aceptado al Señor. Esta es la última palabra y nuestro texto con el que yo te quiero dejar. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de Dios, pero tu corazón se ha endurecido ya en estos momentos? Porque has visto malos ejemplos, tal vez, de cristianos que no representan bien el nombre de Dios. Hoy quiero decirte que no pongas tu mirada en personas imperfectas. Pon tu mirada en aquel que vivió una vida perfecta, en aquel que todo puede cambiar. Él es Jesús y quiere hoy darte la salvación. Estamos pasando momentos muy difíciles y solo en Él encontramos paz y seguridad, para que podamos decir como Pablo: sea pues que vivamos o muramos, del Señor somos. Con esta esperanza en tu corazón, no tendrás más de qué temer si la vida se vuelve oscura y gris. Te invito a animarte en el Señor, acéptalo y que en cuanto puedas, busques de Él y lo aceptes de forma pública en un bautismo. Dios te bendiga. Hasta pronto.